Bueno, vamos a finalizar este curso con algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos y obligaciones de los órdenes de cogobierno y básicamente la política de descentralización, aunque acá para que sea un video corto hago un recorte importante de hitos, los voy a mencionar brevemente, pero para eso les voy a dejar un material que tiene una serie de hitos interesantes que lo ofrece la Comisión Coordinadora del Interior para ahondar más en esos aspectos que hacen a lo que tenemos hoy en día como política de descentralización y regionalización de la UDELA. Una de las últimas cosas que quería mencionar sobre los órdenes de cogobierno es, bueno, la universidad es cogobernada, es decir, posee una estructura de gobierno de estudiantes, docentes, egresados y egresadas que tienen representantes. Se participa de forma directa o indirecta. En lo que respecta a la forma indirecta, se vota a los representantes en las elecciones universitarias que pueden ser obligatorias o no, depende el rango del servicio. En forma directa es integrando la delegación del orden y participando en diversos espacios colectivos de tu orden. Los órdenes son estudiantes, docentes egresados y uno si pertenece a la misma facultad, por ejemplo, siendo estudiante y docente, siempre va a aparecer en este orden, solo en un único padrón como estudiante, si aún se es estudiante y docente, y si es egresado y docente, solo como docente, ¿no? Primero se es estudiante, después docente, después egresado. Nunca van a aparecer en dos padrones, por eso no va a tener dificultad de aparecer en más de un orden. En general aparecemos en más de un orden si somos de distintas facultades. Por ejemplo, en mi caso yo aparezco como orden de egresados en la Facultad de Información y Comunicación porque allí no trabajo como docente. Y como trabajo como docente en el CURE, aparezco en el padrón de docentes en el CURE, pero no aparecemos en dobles padrones. Y siempre vamos a actuar en el orden que nos corresponde en función del padrón que surge. Y eso siempre va a estar estipulado en el previo a las elecciones en qué padrón se está. Se accede a determinado padrón, por ejemplo, siendo estudiante a partir de los 6 meses, siendo docente después de ser egresado, se accede a estar en el padrón docente. Y se es egresado cuando se tiene el título y no se cambia de orden porque, por ejemplo, no se es docente. Eso para tener en cuenta. Nosotros podemos postularnos en las listas de nuestro orden a los distintos órganos de gobierno. Y no hay nada que esté escrito que diga que son incompatibles, porque muchas veces se dice, pero no es incompatible estar en la asamblea del claustro y estar en el consejo de facultad. No. De hecho, los estudiantes tienen una gran trayectoria en compartir esos espacios, sobre todo porque son pocos estudiantes. Hay como un mito también de que no se podría participar en uno y otro. Que se estile porque, bueno, para que participen otros es correcto, pero se puede participar en más de un órgano de gobierno, no hay, mientras sea de tu orden, no hay ningún, o sea, mientras sea de tu orden en tu facultad. Quizás puede pasar algo de que, bueno, que uno participe en su orden de egresados en su facultad y en su orden docente en otra facultad, pero ahí el tema va a ser en las participaciones en órganos de gobierno sucesivos, centrales, básicamente, que uno no puede participar en uno y otros, pero no dentro de su facultad, ¿no? Y algunos derechos y obligaciones. Creo que el derecho principal es a la toma de decisiones, a la capacidad de incidencia y cambio. Eso es uno de los derechos. Esto es un poco a mi criterio, ¿no? O sea, quizás no diga todo lo que significa el hecho de lo que es el cogobierno, ¿no? Que es la toma de decisiones, la participación en los planes, en las propuestas, en las decisiones que toma el servicio. Y como obligaciones yo traje algunas también que me parecen importantísimas, que es para todos, que es la lectura. Eso lo insistí desde un principio, esta cuestión de leer los órdenes del día, las resoluciones, los boletines de resoluciones, los documentos, los distribuidos que están dentro de el orden del día para tener
los temas, compartirlos con el orden, discutirlo en colectivo, ¿no? La discusión colectiva también es una responsabilidad de cada representante. Somos representantes, no somos delegados, somos representantes. La lectura de los reglamentos, saber cómo uno se debe accionar dentro de los órganos de gobierno y qué debe decir, que no, cuáles son las mociones, qué significa todo eso, está todo muy escrito y es necesario leerlo. Poner la discusión colectiva y traer propuestas que se fueron discutidas en el colectivo. El pedido de licencia, cuando somos tanto titulares como suplentes, planteamos el por qué no asistimos, pero sobre todo los titulares, porque así se llama al suplente, y se hace una nota y se explicita por qué no se va a asistir. Generalmente se dice, bueno, son actividades académicas, son de exámenes, son problemas familiares, son de trabajo, y se pide que se llame a la siguiente persona en la lista del orden. Mantener el respeto y el decoro ante la corporación, en los consejos, en las asambleas del claustro. Eso es importantísimo, cómo nos dirigimos, tener en cuenta si hacemos un planteamiento, que hay que hacerlo, no interrumpir a la otra persona. En realidad se puede pedir, pero hay también todo un protocolo, considerar los protocolos que corresponde a los espacios de cogobierno, y también la difusión entre el orden de las resoluciones, de los órdenes del día, de, bueno, el boletín de resoluciones, que si bien es algo que también compete a las secretarías de cogobierno, también uno tiene la obligación de hacer esa difusión y de permitir el acceso a los planteos del orden, y bueno, hay ciertos temas que son necesarios discutirlos en el orden, que se acceda a eso. Somos representantes, no nos representamos a nosotros mismos, sino a un colectivo. Eso para tener en cuenta mínimamente, que era lo que nos estaba quedando para considerar en este curso. Y bueno, y por último vamos a hablar de la política de descentralización. Para que sea un video breve, es difícil que pudiera traer todos los puntos, entonces voy a dejar un material para eso. Pero es importante, bueno, que en realidad la descentralización de la UDELAR no se reduce a 2007, es de larga data. Y bueno, tiene algunos hitos importantes, principalmente las estaciones experimentales, que surgen como una de las primeras propuestas en el interior, los cursos libres de derecho en Salto, bueno, después la creación de la Regional Norte como uno de los primeros pilares, la creación de la MAC y todo lo que mueve estudiantes de agronomía y de veterinaria al interior, bueno, después empiezan a crearse algunas casas, y a partir del 2000 hay una fuerte intención del CDC y del movimiento estudiantil de empezar a hacer cosas en el interior, más allá de lo que ya se hacía. Y bueno, se instrumentan proyectos de enseñanza que tienen que ver con cursos semipresenciales, tutorías, carreras cortas itinerantes, instalación de institutos regionales, bueno, cursos de educación permanente en distintos lugares, y bueno, y ahí se ofrecen distintas propuestas, se ofrece turismo, relaciones laborales, algunos cursos de derecho, se ofrece la EDA, bueno, una serie de cuestiones que son previas a el mojón, que es 2007, que es la creación de el concepto de CENUR también. En 2005 hay una declaración del CDC de la importancia, ¿no?, estratégica de la descentralización y de hacer un plan estratégico de desarrollo de la Universidad de la República en el interior. Y ya ahí después se aprueba el proyecto y se empieza, bueno, a trabajar y se crea la unidad coordinadora de Comisión Gestora de la Descentralización, que después va a llamarse Comisión Coordinadora del Trabajo del Interior, a ser después Comisión Coordinadora del Interior. Hay una serie ahí de cambios de nombre a lo que hoy conocemos como la CCI. Y el 17 de julio, que por ejemplo para el CURE nosotros lo tomamos como la creación del CURE, porque se crean bueno, la Comisión Coordinadora del Trabajo del Interior, y a su vez se crean los programas de enseñanza terciaria y se crea el Centro Universitario Regional de esto. El primer modelo de CENUR, que después se van adaptando los otros modelos, porque los otros eran casas
y la regional norte, que se empiezan a unificar en los cenures. Hoy en día son cenures y no quedan las casas aisladas. Muchas veces algunos servicios de Montevideo olvidan que no es Maldonado, no es Paysandú, es la regional del litoral, es el litoral norte, es el litoral noreste, es el Cure, no existe una casa que esté separada del proceso de descentralización y del CENUR. Están todos integrados a un CENUR y bueno, en particular, a veces creemos que llegamos al interior situándonos en un departamento, pero en realidad estamos situándonos en una regional. Entonces, ya a partir del 2007 se crean los programas regionales de enseñanza terciaria, que bueno, era una propuesta de enseñanza articulada con las propuestas de enseñanza de educación superior de las regiones y se crea el primer modelo, el piloto de centro universitario. Entre medio de estas cuestiones y más adelante van a crearse otro tipo de cosas y se va a crear lo que se llama PDU, Polos de Desarrollo Universitario, que es un modelo, además de otros, en donde se instalan grupos docentes con alta dedicación, con cargos, la mayoría con DT o con RERDI, efectivos en la mayoría de los casos, en donde tienen un proyecto de desarrollo para la región que incluye investigación, enseñanza y extensión. Esos van a estar entre los llamados entre 2009 y 2014 y se crean numerosos programas, ¿no? PDU, polos de desarrollo universitario y carreras en el interior. Los PDU venían a generar carreras nuevas y en algunos casos también se van a replicar carreras. Aparte de eso, en 2011, por ejemplo, se hace un llamado a carreras y ahí aparecen una serie de carreras con otro tipo de cargos, mucho más de baja carga horaria, más precarios en algunos casos, y bueno, empieza a confluir esto de polos de desarrollo universitarios con unos procesos muy exhaustivos de ingreso, con llamados que a veces duraban años, a un proceso como más abreviado, con cargos como mucho más dispares. Entonces hoy en día la problemática en el interior es cómo se puede trabajar en estas dos perspectivas y hoy en día ya los PDU están transitando hacia los departamentos, o sea que ya la modalidad PDU no existe más, porque bueno, hay otro tipo de estructuras y los PDU estaban a cargo de un montón de cuestiones, no solo de lo que eran las tres funciones, sino también de la gestión de los centros, de la infraestructura, de el armado de los lugares, equipos, bueno, y también, aparte de eso, empieza a existir un presupuesto especial para el interior y también todo un proceso de infraestructura, ¿no? Todo un plan de generación de los centros universitarios, que hoy en día no hay ninguna de los, por lo menos los primeros departamentos, en que tenga una casa provisoria, sino que hoy en día están las sedes definidas, aunque quizás algunas ya quedan cortas de espacio o algunos, bueno, se tienen que actualizar o generar nuevos espacios porque, bueno, han crecido, pero realmente ya cada departamento tiene su sede establecida, ya casi no queda ninguna que esté en un lugar provisorio, como en otras épocas donde realmente se estaban los lugares que las intendencias ofrecían. En ese sentido, también el gran apoyo de la mayoría de las intendencias por el desarrollo de la descentralización en el interior. Y después también el trabajo articulado con otras instituciones de educación superior públicas que también están en la región han posibilitado la generación de espacios comunes. Bueno, en el CURE, por ejemplo, se comparte con UTEC, en algunos otros centros regionales se comparte con el INIA o con otros campus, y bueno, también la noción de campus empieza a aparecer desde hace un tiempo en el interior como un modelo a, a trabajar, ¿no? Y a convivir en esto de lo que es el territorio también y lo que implica la articulación con otros
centros y otros servicios, ¿no? De educación superior, instituciones de educación superior. Y bueno, destacar también que en 2012 se hace de nuevo se enfatiza en la voluntad expresa de crear estas propuestas, que ya el CENUR este estaba creado, pero bueno, se crea el noreste y el noroeste, que en realidad todavía está en proceso, pero hay una voluntad expresa de seguir generando CENURes. Hoy en día también hay una voluntad expresa para el CENUR que vendría a vincular Colonia, Salto y algunos otros departamentos ahí entre el litoral, que también van a estar entre Regional Norte y este litoral sur. No sé también todavía cómo es que se va a dar nombre, pero también está en la discusión de tener presencia en esa parte del país que no tenía. Y bueno, acá algunos datos. Hay que tener en cuenta que la presencia del interior es importante, pero Montevideo sigue siendo la base esto parece como si fuera la oferta pública y privada, en realidad sigue concentrando Montevideo la gran presencia de matrícula, ¿no? De estudiantes y de docentes, y el interior sigue siendo bastante bajo, ¿no? De un poco más de 10%, y siendo el litoral norte el CENUR con más presencia, ¿no? Después le sigue el CURE, después le sigue Regional Noreste. Esto, si bien ha cambiado, sigue siendo fuertemente centralizadora de Montevideo, ¿no? De oferta y de intenciones de estudio en Montevideo, básicamente. Y acá hay un dato para 2019. Esto es de la CCI, está en la web, es una PPT que también la vamos a dejar en este curso, que habla de la erradicación de grupos PDU. Y esto, ¿no? Hoy en día ya hay que pensar que se están transformando en departamentos, en algunos casos ya están desarrollados integrados en departamentos. El caso de Salto, Paysandú, parte del CURE, y bueno, es un proceso que también está haciendo el noreste, pero el noreste todavía tiene camino por recorrer para eso. Y después la cantidad de cargos, realmente la cantidad de cargos de la estructura TAS es muy baja en comparación de la cantidad de estudiantes activos y la cantidad de docentes que hay. Estamos hablando de, por ejemplo, en el CURE, eh, unos 6.000 estudiantes activos para unos 400 docentes aproximadamente, y no más de 70, quizás ahora un poquito más porque ha crecido, 80 funcionarios TAS. Realmente algo que se plantea en el interior es la poca cantidad de funcionarios TAS que tiene el interior, en cuanto a que en algunos casos pueden ser de ingreso, pero en algunos casos implica también la movilidad hacia el interior de personal calificado de Montevideo, y bueno, que en algunos casos no es tan sencillo. Y también acá requiere una inversión del Laudelar en la estructura TAS. Bueno, y por último, quería comentar cómo se integra la CCI y los CENURES para que ustedes tengan en cuenta la particularidad del interior. Y después con eso les voy a dejar algunos materiales y la actividad de cierre, que va a ser con la descentralización, pero para que tengan en cuenta que el cogobierno en el interior ha transformado un poco la perspectiva de lo que uno está acostumbrado en Montevideo. Entonces, para entenderlo, a veces hay que tenerlo en cuenta. Básicamente, el artículo 5 de la ordenanza de CCI plantea que la CCI está integrada por el presidente, que es designado por el CDC, es el único cargo en la ODELAR que se llama presidente, un delegado de cada uno de los órdenes que participan en el gobierno universitario, un delegado por cada una de las áreas de conocimiento y un delegado de los funcionarios no docentes, y después un delegado de cada CENUR, que generalmente es el director regional. Eso es la perspectiva de lo que se llama plenario de CCI, que se llama plenario, ¿no? También, algo que es bastante particular
y casi único en el interior, que es este modelo de CCI. Y el Consejo Regional tiene en particular como estructuras, tiene un Consejo Regional que tiene un director del Centro Universitario Regional del Este, tenía la presencia de la Dirección General Jurídica, que hoy en día depende del CENUR, ya no está presente, una asamblea del claustro, y tiene mesas coordinadoras de área, eso dice la ordenanza, que son estas mesas coordinadoras del área de conocimiento. A su vez tienen comisiones directivas locales y también tienen mesas coordinadoras de servicio. No todo realmente funciona en los CENURES por una dificultad que hay de poder cubrir todos esos espacios y no siendo tantas personas, ¿no? Entonces, en particular, el cogobierno de los CENURES es tan extenso, que bueno, que hoy en día también hay una discusión sobre la ordenanza de CENURES para achicarla en esta cantidad de espacios que algunos ni siquiera nunca se crearon en algunos casos por la dificultad que tiene. Y bueno, el Consejo del CENUR tiene un director regional, tiene directores locales con voz y voto, pero en la medida que no sean más de 3, ahí sí hay más casas, como es el caso, por ejemplo, del litoral norte, se establece a la interna quiénes van a participar. En otros lugares donde justo coincide son 3, bueno, son esa cantidad. No se puede exceder más de 3 porque con el director regional son 4, eso ya es una cantidad importante de gente en el Consejo Regional. El orden docente tiene 3 representantes, el orden de egresados y estudiantes tiene 2 cada uno, y también se tiene un representante por cada área de conocimiento, que son 3. Y después, con voz y sin voto, está invitada la mesa consultiva, que es la mesa de la asociación, de la sociedad civil, y un funcionario TAS por representante, ¿no? Si hay más de un gremio, porque en algunos casos puede suceder que tenga que ver con las sedes, ahí también se establece a la interna quién va a participar. Pero para que tengan en cuenta, esto sumado a la Asamblea del Claustro, sumado a las comisiones directivas que tienen también representación, en el caso de la comisión directiva es el director local, y después ya son representantes de los órdenes, 3 y 2, o sea, 3 docentes y 2 egresados y 2 estudiantes, y un representante de los funcionarios también está invitado a las directivas. Y después está el consejo asesor, que tiene otra estructura que hay que buscarla en la ordenanza de las casas universitarias, que eso es otro modelo más a considerar. Además de que hay mesas coordinadoras de área, que son representantes de los servicios que están presentes en el interior, en el lugar donde se está, según la cantidad de las carreras a quienes se convocan. Y después también está la mesa consultiva como otro ejemplo de relacionamiento con el medio, pero que es como particular también. Y bueno, eso hace que haya una serie de niveles de cogobierno que, bueno, que en algunos casos no ha sido tan fácil de sustituir o de cumplir, perdón, ¿no? De tener cantidad de personas para que puedan estar presentes, y bueno, y al fin y al cabo no se constituyen, ¿no? De constituir, esa es la palabra. Y por ejemplo están las mesas coordinadoras del servicio, que son locales y que tampoco han funcionado en la mayoría de los casos poder armarlas, además de que haya también las mesas del área. Entonces, bueno, hoy en día hay una discusión porque quizás sea muy ambicioso el proyecto de cogobierno en los CENURES. Bueno, y con esto me despido de este curso. Ojalá lo puedan recomendar en otros momentos a otros compañeros y compañeras, y haber aprendido un poco más sobre la cultura de la institución y el cogobierno.